En el video anterior, implementamos el patrón intérprete sobre una versión del lenguaje que permite condicionales e impresión por pantalla de expresiones aritméticas. En este video vamos a expandir esa implementación para soportar el uso de variables. Esto requiere de ligeras modificaciones a las clases del patrón intérprete. Adaptaremos el ejemplo para incluir la posibilidad de declarar variables, asignarlas y obtener el valor que tienen almacenado. Utilizaremos este programa de ejemplo. Así como lo habíamos hecho en un video anterior, necesitamos incluir producciones gramaticales para la declaración, asignación y referenciación de valores de variables. Al igual que las demás sentencias de este programa, necesitamos crear clases dentro del patrón intérprete que correspondan a cada una de estas acciones. Debemos recordar que en el video donde por primera vez implementamos variables, utilizamos una estructura llamada tabla de símbolos para almacenar los valores de las variables. En el caso del patrón intérprete también es necesaria una estructura similar. La diferencia es que dicha estructura en nuestro programa no va a ser necesariamente una variable global. Para facilitar la utilización de la tabla de símbolos, el patrón intérprete sugiere referenciarla como un parámetro dentro del método ejecutar. Dicho parámetro va a almacenar el mapa con las variables y lo vamos a poder utilizar dentro del método para almacenar o recuperar los valores de variables. Esto requiere que modifiquemos todos los métodos ejecutar de todas las clases que hemos definido hasta este momento. Eclipse nos provee una forma rápida de hacer ese cambio.
Si seleccionamos la opción cambiar firma de un método, podemos agregar o quitar parámetros al método que hemos seleccionado y estos cambios se verán reflejados en todas las clases que implementan dicho método. Nuestra interfaz ahora contiene el nuevo parámetro que va a contener la tabla de símbolos y a su vez todas las demás clases han sido cambiadas de manera consistente. Luego podemos implementar los métodos ejecutar de las últimas 3 clases que hemos creado. Cuando vamos a declarar una variable por primera vez, debemos simplemente almacenarla en la tabla de símbolos. En este caso, como la declaración de variables no recibe ningún valor de inicialización, vamos a colocar una instancia de la clase Object que va a ser el valor por defecto que va a tener esa variable al momento de ser inicializada. Este valor es totalmente arbitrario y el programador puede decidir por su propia cuenta qué valor va a asignar en este caso. En este último caso, la referenciación de una variable lo que hará es ir a buscar a la tabla de símbolos y retornar el objeto que está asociado al nombre de dicha variable. Hay algo sobre lo cual hay que ser muy cuidadoso cuando empezamos a utilizar el patrón intérprete, y es que cada vez que llamemos al método ejecutar de cualquiera de sus clases, debemos pasarle como parámetro la tabla de símbolos que hemos recibido como parámetro. De esta forma, cada llamada sucesiva al método ejecutar va a recibir la misma instancia de la tabla de símbolos que estamos utilizando. Este cambio hay que asegurarse de que haya sido realizado correctamente en todas las demás clases del patrón intérprete. Por ejemplo, en este lugar podemos ver que el cambio que hizo Eclipse al momento de actualizar el método ejecutar no se vio reflejado de manera correcta en la invocación a dichos métodos. En esta parte no quisiéramos pasar el valor nulo como parámetro, sino el valor del parámetro tabla de símbolos. Se le deja como tarea a quien está viendo este video de actualizar todas las demás clases para asegurarse de que siempre se esté llamando al método ejecutar con el parámetro correcto. Por último, debemos instanciar las clases en las producciones donde corresponda.
Debemos también actualizar esta invocación a método para que reciba la tabla de símbolos que corresponda. Como esta producción es la que está asociada al elemento raíz del árbol de sintaxis abstracta, es en este punto donde debemos crear la instancia de la tabla de símbolos y utilizar esa instancia al momento de ejecutar todos estos métodos. De esta forma, todos estos nodos también recibirán la misma instancia que hemos creado acá. Un error muy común que ocurre cuando uno crea una gramática de atributos utilizando el patrón intérprete es el que voy a mostrar a continuación. Si ejecutamos el programa en este momento, nos arrojará una excepción de apuntador a nulo. Esto normalmente se va a deber a que hay alguna producción donde las instancias del patrón intérprete no están siendo traspasadas adecuadamente a los nodos padre dentro del árbol de sintaxis. En la práctica eso significa que en algún lugar no va a haber un código Java que esté correctamente instanciando o asignando esas instancias a cada atributo. Mirando con cuidado vamos a notar que donde está faltando ese código es en esas dos producciones. Una vez hecha esta corrección, el programa debería ejecutarse sin ningún contratiempo. Como podemos ver, está imprimiendo el valor 5, que corresponde a lo que se ejecutaría en caso de que la expresión fuera falsa, el valor que le fue asignado a la variable x. La versión actual de nuestro intérprete resuelve varios de los problemas que hemos mencionado hasta este momento. Sin embargo, hay un solo elemento que falta por refinar en términos de la gestión de las variables dentro de un programa, y es el alcance de dichas variables. En nuestro intérprete estamos utilizando una tabla de símbolos que es común a todo el programa. En otras palabras, todas las variables que declaremos van a ser globales. Esto no es lo que queremos, sino que queremos que si, por ejemplo, declaramos una variable dentro de este bloque, el alcance de esa variable sea solamente este trozo de código y que esa variable no sea visible fuera de ese bloque. La implementación de eso no la vamos a ver en este video y la dejaremos como un desafío para quien está mirando este video.